diablo que sombra de demonio, ¿verdad? Entonces, comenzaron a darse ese tipo de fenómenos, pero no solamente se daban estos fenómenos aisladamente en Estados Unidos, en Nueva York, también se daban en diferentes partes del mundo, se daban en Alemania, se daban en Italia, se daban en Brasil y también se daban en Francia, ¿verdad? Y en Francia se daban ese tipo de fenómenos en la época de las luces, porque ya era el tiempo que después marcábamos, que estábamos comentando, después del oscurantismo, que viene el renacimiento y después el florecimiento de todas las ciencias y de las artes, ¿no? En esa época comienza a producirse ese tipo de fenómenos y se da mucho en estos países, como les estaba comentando, pero en Francia también había salones en los cuales había mesas que comenzaban a rebotar, sillas y bancos que comenzaban a dar vueltas, ¿no? Y entonces las personas llegaban allá y era un espectáculo y era un show para ellos, ¿verdad? ¿Cómo era que se daban ese tipo de fenómenos que brincaban, se quedaban suspendidas las mesas en el aire, ¿verdad? Pero eso decía, bueno, ¿y uno qué sentido puede tener eso, que se estén dando esos fenómenos, verdad? ¿Por qué creen ustedes que permitía que se daran esos fenómenos? ¿Por qué creen ustedes que podía darse? Para demostrar que había algo sobrenatural. ¿Verdad? O sea que hay algo sobrenatural y no se puede pensar, bueno, o mejor dicho, sí pensaba, en esa época hubo varias teorías acerca de eso, de esos fenómenos. Comenzaron a estudiarlos. Por parte de las religiones de esa época trataban de darle ¿qué sería? Su respuesta o sí, trataban de darle su significado de esos fenómenos a través de la religión. Pero ¿será que podían? Sí, podían. ¿Y a quién lo atribuían? Al demonio, al diablo, a los espíritus chocarreros, ¿verdad? A eso decían ellos, y ahí paraban, y ahí no podían explicarlo de otra manera, porque no tenían en sus manos las herramientas y conocimientos para poder explicar esos fenómenos. Pero a la vez que estaban ellos, que también estaban viendo ese tipo de fenómenos, también había gentes eruditas, gentes también que estaban en las ciencias, y se ponían a pensar, bueno, ¿qué puede estar sucediendo ahí? Para mí, ¿qué es el magnetismo? Para mí que todas las personas que están alrededor de ellos están formando una pila y esa energía que se está produciendo en cada uno de ellos va a provocar una pila colectiva y entonces a través de esa pila colectiva se va a poder mover la mesa. Pues podría tener razón, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr que se moviera a la voluntad de todo el grupo? Que todos pensaran a la misma vez. Y se dijeran, por ejemplo, no todos piensen, ¿se va a mover a la derecha? No. Y si se movía para la izquierda, se quedaba quieta. Es decir, no obedecía a la voluntad de las personas que estaban ahí asistiendo a estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, pasaron así durante aproximadamente unos 3 años ese tipo de fenómenos. Y entonces se comenzaron a estudiarse esos fenómenos, ¿verdad? Ya por parte de más adelante, y lo vamos a explicar, de Allan Kardec, ¿no? Entonces comenzaron a decir, bueno, no, esto aquí está sucediendo algo. Entonces se puso a pensar, bueno, aún, es cierto, a través de esto y con las citas, se puede uno comunicar con esos espíritus, pero se nota que estas respuestas tienen inteligencia, ¿verdad? Entonces, si hay un efecto inteligente, significa que la causa es inteligente. Entonces, ¿a qué se debe? Hay que ver el origen de ese fenómeno que se está produciendo, ¿verdad? Entonces, precisamente ese origen de estos estudiantes que estaba comentando viene acá y comienza a producirse esa tercera revelación que es el espiritismo, ¿no? Comenzamos sigamos así. Bueno, esa tercera revelación que es el espiritismo. Bueno, pero ¿por qué es tercera revelación? Y no podíamos decir que es la cuarta, la quinta, la sexta o la séptima. ¿Cuál es la primera? Exactamente. La primera revelación nos fue dado a través de Moisés, a través de los 10 mandamientos. Entonces,
La primera revelación de las leyes de Loar, por decirlo de alguna manera, fue a través de Moisés en las famosas tablas, ¿verdad? Que esto es discutible, ¿verdad? Pero ya digamos que a través de Moisés con los 10 mandamientos se da la primera revelación, que son las normas que deben regir para la humanidad en aquella época, en aquellas circunstancias, como estábamos comentando, en este entorno que se estaba produciendo en la evolución de la humanidad. Todavía no estábamos preparados para el mensaje de Jesús. Todavía no. Había que poner las simientes, había que poner las bases. Entonces, lo primero, como dicen, lo primero las bases. Y entonces vino Moisés con su primera revelación. Ahora, ¿cuál será la segunda? Jesús. Jesús, ¿verdad? ¿Y qué nos reveló Jesús? El amor. Exactamente, el amor. Pero nos reveló, además la revelación fue que Dios es amor, ¿verdad? Y que hay que amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. Pero ahí tengo una duda, porque Adelante, yo sabía adelante, mira. que, por ejemplo, que primero sí que era Moisés. La segunda, yo en un lado leí que era Elías. Elías, Y de tercero, por ejemplo, que Moisés trajo las leyes. Que Elías, ¿qué fue lo que hizo? Que ya se me olvidó. Y Jesús fue el que vino a ver cómo se aplicaban, pues. es que lo que pasa es que ha sido una serie de pasos que se han dado, ¿verdad? O sea, porque después ¿cómo se llama? De Moisés para Jesús, hubo otros seres también. Estamos hablando de Buda, ¿verdad? Estamos hablando que él también vino a adelantar también otra parte de la humanidad, ¿verdad? Entonces también seres de ese calibre. Vino Buda, vinieron otros también, y otros también no tan conocidos, que vinieron a acelerar el proceso de evolución de nuestro plano Tierra. Entonces, han habido muchos seres que han pasado en forma anónima también, ayudando y colaborando para que se dé ese tipo de advenimiento de Jesús. Por ejemplo, Elías, por ejemplo, Juan Bautista también decía, va a venir otro, cuando decía que yo voy a ser bautizado por él, decía, ¿no? Pero no lo decía en forma alegórica, ¿no? Y efectivamente vino Jesús, fue la segunda revelación. Pero ¿qué pasó con la segunda revelación? Vino Jesús, comenzó y muy inteligentemente no dejó nada escrito. ¿Por qué? Porque sabía que si él dejaba algo escrito, iban a falsificar su letra, iban a hacer ver como que si él hubiese dicho algunas otras, hubiese tenido dado algunos otros conceptos que no salieron de su boca. ¿No? Por eso porque no dejó nada escrito. Él bien lo pudo haber hecho, pero no lo dejó. Y fíjense que cómo es eso que se viene a dar después acerca de lo que él dijo casi 100 años después. Imagínense, fueron como 90 o 100 años después de que él estuvo predicando que se comenzaron a adquirir los libros. Entonces, los evangelios, entonces, imagínense, pasaron casi 100 años. ¿Cómo es posible que van a poder ser contestes? O sea, van a ser de igual manera los evangelios escritos por Jesús, mejor dicho. Lo que dijo Jesús, como está escrito. Exactamente, a eso. Entonces, pasaron muchos años de eso. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que realmente lo que está escrito ahí es lo que dijo Jesús en este momento? Pues esa es igual mi duda, porque el Antiguo Testamento, ese fue el primero que escribieron. El Antiguo Testamento. Sí. Pues eso habría que averiguarlo. ¿Saben cómo podría ser así para tener la certeza de eso? En el plano espiritual hay un registro que se llama registro acásico. Este registro acásico es así como que ustedes están viendo acá en la pantalla. Si ustedes tienen acceso al registro acásico, ustedes pueden observar lo que realmente sucedió en la historia en esa época. Pueden estar observando y viendo quién escribió el primer libro, ¿verdad? Sin ¿qué les digo? Sin hacer alteraciones a él. Si tengo bien entendido, del Antiguo Testamento, uno de los primeros escritores es Moisés, que es el que empieza para que la gente comprenda lo que él hizo. Él es uno de los primeros escritores, pero eso es lo que yo he sabido cuando yo también estuve involucrada en esta religión.
uno de los primeros escritores es Moisés. Entonces él es el que viene a escribir sobre el Génesis, sobre todo esto, cómo se inició el inicio del mundo, ¿verdad? Pero según lo que pensaba Moisés, como había sido. En esa época. Así como... Cuando uno empieza a ver otras religiones y otros libros sagrados, uno puede ver que hay cosas muy comunes. Por ejemplo, el diluvio está en todos los libros sagrados y está en todas las religiones. O sea que eso se puede ver como un hecho histórico. Me acaba de caer en las manos un escrito de la Atlántida, de los últimos días de la Atlántida, ¿verdad? Que fue una civilización muy avanzada y orientada a Dios. Pero con el paso del tiempo se fueron desviando, ¿verdad? Y fueron olvidando a Dios y cayeron en lo que siempre sucede, ¿verdad? Cayeron en el materialismo. Y se habla de que cuando se destruye la Atlántida, los sobrevivientes fueron los que fundaron lo que fue Egipto. Y en las escrituras egipcias y las pirámides y otras cosas encuentran mucho de lo que es la historia de la Atlántida y de esa migración de los sobrevivientes, ¿verdad? Entonces yo creo que con la Biblia también debemos entender que la Biblia no es un escrito que ha sido escrito por un grupo de 10 personas, no, sino que es una historia de miles de años que fue siendo transmitida inicialmente de boca a boca, porque por ejemplo Génesis está resumido en un capítulo, pero hablaba alguien que sabe mucho, decía, bueno, pero para que lo que sucedió en Génesis, claro, nosotros religiosamente lo tomamos que Dios hizo el mundo en 7, y creó todo en 7 días, ¿verdad? Pero esa es una alegoría o una parábola, llamémoslo de cierta forma. Pero para que eso pudiera haber pasado, pudieron haber pasado miles de años. Y entonces, en el mismo Génesis encontramos cosas como que el mundo ya estaba poblado, ¿verdad? Y el que no lo quiere ver es porque pero ahí está. Cuando Dios dice que marca a Caín para que cuando salga al mundo no lo mate nadie, porque el que lo mate va a jalar para sí mismo el karma de Caín, ¿verdad? Entonces quiere decir que el mundo ya estaba poblado. Pero lo que pasa es que caemos en cosas de querer demostrar lo dogmático, como por ejemplo yo he oído situaciones como que alguien dice, no, es que Caín con su hermana tuvieron relaciones y ellos fueron los que poblaron el mundo, ¿verdad? Entonces dicen, no, ya caemos en incesto, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar un montón de cosas para explicar lo que siempre ha pasado en la historia. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa a través de muchas culturas y civilizaciones antiguas? Querían explicar la naturaleza, el rayo y eso, y como no encontraban explicación, creaban dioses. Entonces debemos comprender que, por ejemplo, el Antiguo Testamento no es que se haya sentado alguien a escribirlo, sino que fueron muchos escritores a través de los siglos, y cada uno también le fue poniendo su interpretación. Me fue inventando. Claro, porque en ese afán de descubrir algo, y lo vemos, y la Coca lo dijo la vez pasada, y es así, ¿verdad? Porque si Dios viene y dice en los 10 mandamientos, no matarás, ¿por qué todo el Antiguo Testamento es matazón de pueblos y de civilizaciones en nombre de Dios, verdad? Entonces hay que comprender los sacrificios y todo eso, ¿verdad? Si tú sacrificas esto, yo te bendigo con esto. Así es. Entonces yo creo que tenemos que comprender de que generacionalmente ha sido transmitido todo esto, y es como cuando uno se pone a jugar teléfono descompuesto. Aquí empieza que dice hola, y cuando después de 10 personas pasan, el mensaje que llega es adiós. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia, ¿verdad? Y en algún momento yo también me he estado cuestionando, y durante mucho tiempo, bueno, ¿y qué es todas esas cosas? ¿Qué será de cierto? ¿Qué no será de cierto? Y dije yo, bueno, pues sí, ¿cuál es el mensaje que yo necesito para esta vida? El mensaje de Jesús. Ese, digamos, sería el segundo, ¿verdad? Como se estaba comentando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la tercera revelación, creen ustedes, que se está dando aquí? ¿Qué nos da el espiritismo? ¿Cuál será lo más importante de esa tercera revelación que nos dan nosotros? El amor. Eso con Jesús. Pero en la tercera revelación, con el espiritismo. Es el contacto de los espíritus con nosotros. Exactamente, o sea, la inmortalidad del espíritu.
La inmortalidad del espíritu. Este es el mensaje más importante que nos viene a traer a dar el espiritismo. Que nosotros, que nuestro cuerpo no, que mejor dicho, que después de que dejemos este cuerpo, no vamos a ser nosotros desintegrados y vamos a irnos a la nada y vamos a desaparecer, ¿verdad? Sino que vamos a sobrevivir y vamos a ser espíritus inmortales, y que somos espíritus inmortales. ¿Qué significa ser un espíritu inmortal? Que nos vamos a morir. ¿Quién nos puede matar a nosotros como espíritus? Solo Dios. Que en algún momento determinado podría hacerlo, pero si él mismo está colocando la ley de claro de que dice él que vamos a ser unos espíritus inmortales, él mismo estaría quebrantando su propio ley, ¿verdad? Digamos que eso sería parte precisamente de los atributos de Dios que vieron ustedes en la primera aula. Pero ¿cómo se llama al hoyo negro? ¿Qué manda? Así como le van las estrellas al hoyo negro, más de algunos también sería. Es claro que... Nosotros, yo no sé si Heidi y Pati ya tuvieron esa oportunidad, pero nosotros con Coca ya vimos una película que nos mandaron del Brasil, de una señora que reencarna y se casa y ya vive en Estados Unidos y es de ella a sus hijos, porque el antiguo esposo la tenía embarazada de un hijo tras otro y ella ya no podía tener más hijos. Y se van hasta aquellas ciudades, mi amor, donde empieza ella a buscar. En sueños se le aparece un niño y todo lo que pasa, ¿verdad?, en esta vida. Les comento esto a ustedes, ya que estamos hablando de lo que es la presentación, ¿verdad?, lo que es la necesidad del espíritu, porque ella reencarna y en esta vida ella es en la actualidad y tiene que regresar y reconoce, todavía está vivo su primer hijo, pero ya es bien anciano, ¿verdad?, porque llega a buscar ella a sus hijos de la otra vida. Y vieran qué bonito el mensaje, porque ahí sí estamos comprobando pues la inmortalidad del espíritu, cómo es que ella vuelve a reencarnar y reconoce ella a su sus antiguas familias. Yo creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esa película. Sería muy bonito que decirle a Balache que un día de estos también se la pudiera presentar para que vieran eso. Entonces, como ustedes están comentando, y como esa es otra posibilidad también que tenemos, que se pueden ir a un movimiento, ¿verdad? Un espíritu, ¿verdad? Y el espiritismo es precisamente quien nos da estas respuestas. ¿Qué pasa si un espíritu se da muy negro? Esas respuestas están en el espiritismo. ¿Verdad? ¿Qué pasa después si hay una muerte colectiva? ¿A dónde van los seres? La respuesta nos da el espiritismo. ¿Verdad? Es la llave con el sitio con el cual todo se explica de modo fácil. ¿Verdad? Esto que estamos nosotros aprendiendo antes también se daba, pero se da de una forma esotérica. ¿Qué significa de forma esotérica? Que solamente a un grupo de personas. Ahora es de forma exotérica, es decir, para todos, cualquier persona puede recibir estas enseñanzas. ¿Verdad? Lo que estamos nosotros aprendiendo se da en los templos, solo por un grupo reducido de monjes o de personas. Se daba eso, ahora ya no, ahora ya se abren las puertas para nosotros. Y muchas personas todavía se preguntan y se cuestionan si estamos preparados todavía nosotros para recibir este conocimiento. ¿Verdad? Se cuestionan y Dios sabe por qué no hace. Por eso es que mandó este conocimiento precisamente en el momento adecuado, ¿verdad?, acerca de ello. Pasemos a la siguiente. Entonces, los tres aspectos fundamentales, y aquí viene otro también que nos dice que es ciencia, filosofía y religión. Así lo dijo Kardec. Ciencia, filosofía y religión. Fíjense pues. Ahora, platicamos del que es un poquito más cuestionado ahorita, la religión. ¿Verdad? Dicen, no, el espiritismo no es una religión. El espiritismo es moral. ¿Verdad? Dicen, no, lo que sucede es que no somos religiosos, porque aquí no tenemos candelas, aquí no tenemos velas, aquí no tenemos una organización sacerdotal. Entonces, para ellos, los que consideran así, consideran que una religión tiene que tener una serie de jerarquía como eclesiástica y utilizar una serie de elementos como que son velas, como son rosas, ¿no? Para decir incienso también, para decir, bueno, como no somos religión, entonces nosotros nos salimos de religión, no somos religión sino que somos moral. Y tienen razón, hay una moral de Jesús, es la moral de Jesús,
La moral del espírita es la moral de Jesús, es una moral cristiana, porque hacia eso va encaminado el espiritismo, hacia el ejemplo, la enseñanza y el evangelio que nos dejó nuestro maestro Jesús de Nazaret. Entonces la moral es la moral de Jesús, pero también es una religión, solo que es una religión totalmente diferente a las demás, porque no hay inciensos, no hay velas, no hay fotografías, ¿verdad? No hay jerarquía sacerdotal, que uno va a ser más importante que otro en una escuela espírita. Puede haber una jerarquía, pues, porque siempre debe haber alguien que vaya a... Funcional. Funcional, exacto, pero que es abierta, no encerrada como las religiones, pues, Exactamente. solo así, Para tener nada orden, más. ¿verdad? Que es diferente a la jerarquía que se da en las religiones, porque el que está más alto vale más. Exacto, no En tiene cambio, opción aquí- a tener otra opinión, o mire, yo puedo dar ese tema. No, usted no puede, ¿verdad? Exacto. Estamos- En cambio aquí es diferente, porque aquí es una jerarquía funcional, para que funcione una asociación, para que funcione una escuela, para que funcione una enseñanza. Y ahí es donde se diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una religión? ¿Qué es religión? Religión es religar, ¿verdad? Religar con lo alto. Eso significa religión. Entonces ahí es donde vemos que hay tantas escuelas y tienen sus puntos de vista y son respetables, ¿verdad? Para cada uno. Yo en lo personal no lo comparto, porque incluso la Constitución de Guatemala dice que hay libertad de culto y hay libertad de religión. Y nosotros nos amparamos en que el espiritismo es una religión. En el momento que nos preguntes, ¿es el espiritismo religión? Sí. Y estoy amparado y estoy protegido por la Constitución de la República. Nadie puede decir, mire, el espiritismo usted no puede practicar eso porque está prohibido por la Biblia. Pues puede estar bien prohibido por la Biblia, pero la Constitución de la República me está amparando y me dice que yo puedo profesar el espiritismo, porque hay libertad de culto, hay libertad de religión, ¿verdad? Y la moral, ¿y qué es moral? Moral es una serie de lineamientos de una manera que nosotros nos vamos a comportar. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Nos está diciendo cómo nos tenemos que comportar. Por lo tanto, es una moral cristiana, es una moral espírita. Y a la vez es una religión que nos está religando con lo alto. Por eso cambiamos. Religando es relacionando, así, Podría tomarse así. comunicando. Lamentablemente se toma como una cuestión, ¿qué les digo? Totalmente derivada de la ciencia, la religión. Y no, en el espiritismo la religión va ligada con la ciencia. ¿Mm? Porque a través de la ciencia, a través de la observación, a través del método científico, a través de la observación, es que nosotros vamos obteniendo una serie de resultados y de conocimiento que nos dan la observación. Es un método científico diferente a las otras ciencias, pero a la vez es ciencia, porque hay investigación, ¿verdad? Aquí en el espiritismo. Y es más, hasta Galán Carrés decía que más vale rechazar una sola verdad que aceptar 10 mentiras. ¿Verdad? Algo así me recuerdo que decía. No, algo así. Bueno, y va a ir de la mano. Y el espiritismo no riñe con la ciencia. El espiritismo va de la mano con la ciencia y por lo tanto, lo que la ciencia vaya incorporando para ella, el espiritismo lo acepta en su parte de su doctrina. Va de la mano de la ciencia, como religión, ¿no? Como ciencia. Y como filosofía, acá, nos da a nosotros una explicación de por qué suceden las cosas. ¿No? ¿Por qué es que yo estoy sufriendo? ¿Por qué es que vienen las personas y nacen ciegas de nacimiento? ¿Por qué otros vienen en la pobreza y otras en la riqueza? ¿Por qué otros vienen blanquitos, otros morenitos, otros pues de otras razas? ¿No? Esta explicación filosóficamente, a través de la observación al método científico de la ciencia, nos va dando esas respuestas, ¿verdad? Que en otras religiones no nos dan esa respuesta, o nos la dan, pero no nos llena suficientemente a nosotros esas respuestas. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos evolucionado un poco más en nuestro entendimiento y esas respuestas
esas soluciones que nos dan a nosotros, filosóficamente hablando, no nos llenan, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, si se porta bien, se va a ir al cielo, si se porta mal, se va a ir al infierno. Bueno, entonces ya mi cuestionamiento me dice, ¿dónde está el cielo? Arriba, arriba. Pero si el planeta va dando vueltas y lo que está arriba, después va a estar abajo, y lo que está abajo va a estar arriba. Entonces arriba. ¿Y dónde está el infierno? Abajo. ¿Abajo de dónde? ¿Dónde está el infierno? Son preguntas, son cuestionamientos que nosotros nos hacemos de la vida, ¿verdad? Y esto es filosofía. Y esta filosofía, y este cuestionamiento nos resuelve el espiritismo a través de la filosofía espírita, ¿verdad? Que nos da respuestas, que nos dice, y se dan cuenta ustedes, el lineamiento de cómo están escritos los libros de Allan Kardec son a través de preguntas y respuestas. Son preguntas que nosotros hemos tenido a lo largo de esta experiencia y que estas preguntas nos dan solución en esas respuestas, ¿verdad? A través de ello. Pasamos, claro, aquí, ¿verdad? Pasamos a... Solo una cosa, es que esa separación entre religión, filosofía y ciencia es algo nuevo. ¿Algo nuevo? Porque las antiguas culturas, las civilizaciones bastante desarrolladas, los sacerdotes eran las personas más sabias y eran médicos, religiosos, filósofos y científicos. Entonces, antes sí se tenía esa unión de todo y esa comprensión de que todo es uno, ¿verdad? Y todo va de la mano. Se perdió todo eso a raíz de las nuevas religiones que intentaron separarlo por conveniencia propia, ¿verdad? Pero ahorita es como que volviéramos a volver a las raíces, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos viendo cómo se van desprendiendo, ¿verdad? Y, o sea, después, recordemos que es la filosofía, ¿verdad? ¿Qué es la filosofía? ¿Recuerdan ustedes que es el conocimiento? Es amor a la sabiduría. Es filosofía, amor a la sabiduría. ¿De dónde se puede desprender la ciencia? Como bien decía Jorgito, de toda la filosofía. Esa rama, esa porción de filosofía que se iba desprendiendo, de ahí creaba la ciencia, una nueva ciencia. Creaba, mejor dicho, esa rama formaba una ciencia. Entonces ya no era parte de la filosofía, sino que era ya ciencia. Pero como bien decía, todo era, antes eran todos ellos tenían ese conocimiento, ¿vale? Y compartían también la religión. Ahora, características de la doctrina espírita, dice, la revelación es obra de recuperación de los espíritus encarnados y desencarnados. Ok. Entonces aquí vamos a hablar de esta cooperación. ¿Por qué nosotros tenemos confianza en el espiritismo? ¿Por qué tenemos confianza en este conocimiento que nos están dando? Estos libros no fueron formados solamente por un espíritu. Estos libros fueron dictados a través de muchos espíritus, y no solamente en Francia, sino en muchos lugares del mundo. Vino Allan Kardec y vino a codificarlo, es decir, sintetizar toda esta información y lo colocó en algunos libros. El primero de ellos fue el libro de los espíritus, ¿verdad? Pero esa información que él estaba analizando, no solamente la tomaba para, recibo esta correspondencia, la vamos a colocar aquí en el libro, no, sino que venía hacía un cotejo, llamémosle de una manera cotejo, con información que venía de diferentes lugares del mundo y se daba cuenta que era muy similar. Entonces, a través de esa recopilación de toda esta información, ¿verdad? De varios espíritus encarnados, y encarnados también, porque ¿quién mandaba esa información? Un espíritu encarnado, ¿no? A través del correo, ¿no? Entonces, hubo una coordinación entre espíritus desencarnados y espíritus encarnados. Ahora bien, ¿era el momento propicio para qué? ¿No estamos en Consolador Prometido? Bueno, no. Bueno, era el momento propicio para que se diera esta información, ¿verdad? Y se dio, como les decía, a través de varios medios, y se fue dando el libro de los espíritus. Dice, como dice, impersonal es fruto de la relación de un solo espíritu y el trabajo de un solo hombre. Complementaria, complementa las dos revelaciones. Y progresiva porque ella jamás dirá la última palabra, ¿verdad? Y es así porque Allan Kardec no nos dijo la última palabra del espiritismo. Allan Kardec nos dio solamente las bases, el ABC del espiritismo. Vino Chico Javier también y nos dio más información acerca de ello.
pero no va a ser el último. Más adelante vendrán otras entidades y nos seguirán dando más conocimiento que se va a ir adaptando al espiritismo. Entonces, es dinámico el espiritismo. No va a estar cerrado que solamente esto va a ser el espiritismo, sino se le va a llegar más información como va transcurriendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, es parte también del éxito del espiritismo, que es dinámico. No es solamente, no se anquilosa, se queda solamente en esto que dice, bueno, de A a la Z, y de ahí no puede haber más. No, sino que hay más. Aquí nos dice los términos espírita y espiritismo, como estábamos comentando, fueron creados por los espíritus, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, espírita o espiritista va a ser el nombre dado a los adeptos del espiritismo de la doctrina espírita, ¿no? Estoy claro. Vamos a ver. Ahora bien, ahí venía entonces lo que les estaba comentando, el consolador prometido. Decía, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre y os enviaré otro consolador, a fin de que quede eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ven, y absolutamente no lo conocen. Dice el Espíritu, Juan 14, 15, 17, dice, el Espiritismo es el consolador prometido por Jesús, por voz de los seres redimidos, van trayendo las luces por toda la tierra, restableciendo la verdad y levantando el velo que cubre las enseñanzas del cristianismo redimido, a fin de que los hombres despierten para que sea grandiosa la confesión espiritual con Jesús, Emmanuel. Vino el consolador prometido y vino como el Espíritu de verdad. Ahora pensemos nosotros, porque yo también cuando estudiaba el espiritismo me preguntaba, ¿quién es el Espíritu de verdad? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Será el Espíritu de verdad un compañero de Jesús? ¿Ah? ¿Será un compañero de Jesús que también es el Espíritu de verdad que dijeron que iba a ir ese Espíritu de verdad? ¿Un compañero de Jesús? ¿Será solo uno el Espíritu de verdad? ¿O será que ese Espíritu de verdad es un equipo de espíritus que iba a venir a dar seguimiento precisamente a lo que estaba manifestando Jesús? Porque esa viene la cuestión y la pregunta, ¿verdad? ¿Ese espíritu de verdad es solo uno o es un grupo de espíritus? Tenía conocimiento. Entonces, al respecto de eso, yo soy de la opinión que es un grupo de espíritus. Es un equipo de espíritus. Pero no cualquier grupo de espíritus, ¿verdad? O sea, como allá hay jerarquía también. Sí, hay jerarquía, porque recordemos las diferentes escalas de los espíritus, ¿verdad? Solo que esa jerarquía viene precisamente a través de la moral, ¿verdad? A través del conocimiento, ¿no? Entonces, fíjense que ese equipo de espíritus, estamos hablando de un Platón, Sócrates, Aristóteles, San Agustín, ¿no? Que son algunos del equipo que estamos hablando que vino a codificar el espiritismo. No era cualquier espíritu, eran sabios, eran espíritus sabios de orden superior, ¿verdad? Que vinieron a ayudar y le dieron la misión precisamente a Allan Kardec. Más adelante vamos a hablar acerca de Allan Kardec, que bien pudo haber sido él, o bien pudo haber sido no él, sino otro espíritu. Fíjense pues. Porque la espiritualidad tiene que estar previa con esas contingencias. Supóngase que hubiese venido Allan Kardec en esa época y dice, no voy a tomar esa misión de codificar el espiritismo. ¿Qué hace con todo el trabajo que habían realizado en ese momento? ¿Qué hacen todos los espíritus? ¿Será que porque no quiso un espíritu, entonces no se va a codificar el espiritismo? Buscaban a otro. Exactamente, otro de la categoría y el nivel de Allan Kardec, aproximadamente. Pero más adelante vamos a ver eso. Entonces, nos decía precisamente este consolador. Pero, ¿por qué es consolador? Tal vez ayudamos un poquito más. ¿Por qué es consolador? ¿Por qué le llaman consolador? Porque consuela. ¿Y qué va a consolar? Nuestras penas, nos va a consolar a nosotros mismos. Por eso es que dice que es el consolador por Dios, porque nos va a consolar a nosotros. ¿Y cómo nos va a consolar? A través de la revelación. Es decir, traer ese conocimiento que antes estaba velado a través de las parábolas y ahora está totalmente transparente para que nosotros podamos tenerlo ahí enfrente. Entonces, con ese conocimiento de saber por qué estamos sufriendo nosotros,
Porque ¿cuáles son las causas anteriores a las aflicciones? Las causas presentes de nuestras aflicciones. Sabiendo de tener ese conocimiento, entonces, saber que tenemos la esperanza de un mejor mañana, eso nos consuela. Por eso es consolado por mentir. Ahora, ¿vamos a hacer así? Sí. Ahora, ¿de qué trata el espiritismo? ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Carne y hueso? ¿Será que después me voy a ir a un hoyo? ¿Quién soy? Antes de nacer, ¿qué era yo? ¿Será que estaba solamente dentro del vientre materno? ¿Dónde estaba yo antes? Después de la muerte física, ¿qué pasará conmigo? Hay una gran cantidad de filosofías al respecto de esto. Que dicen, no, me voy al cielo. ¿Ah? No, me voy al infierno. No, me voy al purgatorio. No, desaparezco completamente porque se va hacia la nada. Como es el materialismo puro. No, voy a regresar a un todo. Entonces, pierdo mi personalidad. Quiero son las distintas posturas que hay en la vida acerca de qué va a pasar conmigo. Ahora, ¿y por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? Estamos hablando de filosofía. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Por qué tengo yo mamá? ¿Por qué tengo papá? ¿Hacia dónde voy? Después nos dice, ¿por qué algunas personas sufren más que otras? Muchas tal vez están viviendo y no tienen problemas, bueno, no sabemos, ¿verdad? Que otras, ¿verdad? Dice, ¿por qué la salud y la enfermedad? ¿Dónde está eso? ¿Por qué, de dónde vienen nuestras tendencias buenas y malas? ¿Por qué unos no hacen ya buenos, ya que se nota estos seres que vienen, que son, como decimos aquí en Guatemala, son almas de Dios, ¿verdad? Entonces son buenas personas. ¿Y por qué otros vienen ya con unas tendencias negativas? ¿De dónde? ¿Verdad? Si nos explicamos que la vida, si solamente tenemos una vida, una existencia, ¿cómo vamos a responder todas esas preguntas? ¿Cómo? No podríamos, pero ¿saben qué nos llevaría si pensáramos que tenemos una existencia? Que Dios es injusto, que Dios tiene sus preferencias, que Dios le da más a unos hijos que a otros. ¿Por qué crea a unas mujeres y a otros crea hombres? ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Qué nos puede decir una respuesta? Agarras una ruleta y con esa ruleta, bueno, tú vas a ser hombre, tú vas a ser mujer, tú vas a venir con todas tus enfermedades, tú vas a venir te vas a faltar un brazo y una pierna, tú vas a venir ciego. Porque son así nos explicamos y pensamos que existe solamente una existencia. No encontramos de dónde podría estar, ver tanta divergencia que hay en este mundo. ¿Verdad? Sino pensábamos que Dios tiene sus favoritos, que Dios creó desde el principio ángeles. Ellos no tuvieron que atravesar porque atravesamos nosotros. ¿Y a cuenta de qué vino Dios y creó y tuvo su favoritismo? ¿Verdad? ¿Y por qué creó demonios desde el inicio? Y de una vez están ellos ya de una vez olvidados y relegados y no tienen chance ni siquiera de poder progresar. ¿Verdad? Son cuestionamientos que las otras religiones no van a poder contestar estas preguntas, o nos van a contestar y probablemente puede ser que nos estamos satisfechos, ¿verdad? Puede ser, porque todavía no estamos preparados a tener más información, pero cuando ya realmente nos hacemos esos cuestionamientos y no nos satisface las otras respuestas, entonces ya estamos preparados para el espiritismo. Ahora bien, hablando de Allan Kardec. Allan Kardec fue un ser que ya estaba preparado para la misión de la codificación del espiritismo. No fue cualquier ser. Él, según tenemos conocimiento, fue sacerdote dentro de los druidas. Fue también un sacerdote en el tiempo de Egipto, aquellos que tenían no me recuerdo del conocimiento de la muerte, no me recuerdo muy bien de ese aspecto. Pero vamos a que este espíritu de Allan Kardec vino preparándose muchísimo tiempo atrás para todo ello. Y no solamente vino preparándose para el espiritismo, cada vez que él existía venía dando un paso más y haciendo avanzar un poco más a la humanidad en la medida de sus posibilidades, en el momento evolutivo en el cual estaba reencarnado. Vino aquí él, y el que ven allá es Enrique Pestalozzi. ¿Se puede saber quién es Enrique Pestalozzi? Era un gran educador,
de la época de la época en la cual vivió él en Francia. Él estaba dando clases en Suiza, en Berna, ¿no? Daba clases él ahí. Pero antes de llegar ahí, vamos a recordar algunos pasajes que son de las sinopsis históricas de Allan Kardec, y vamos a ir viendo cómo era, como él dice. El codificador de la doctrina espírita adoptó el seudónimo de Allan Kardec, como les decía. El nombre verdadero es Hipólito León de Misael Rebail, pero Allan Kardec se llamó así, pero cuando fue sacerdote dentro de los druidas, adoptó este nombre y lo tocó acá, precisamente para no mezclar lo que él era, el prestigio que él tenía en esa época, para que no vieran que si el espiritismo estaba haciendo de alguna manera, ¿cómo podríamos decir eso? Sesgado. ¿Cómo? Sesgado. Tal vez sesgado o apadrinado, ¿no? De alguna manera, apadrinado por la fama que tenía este espíritu. Y les voy a comentar por qué. El vino quiso que no se supiera, bueno, no supiera que sea él, pero no tomar él, porque él era un ser que estaba muy preparado. Fíjense que él nació en 1804, el 3 de octubre de 1804. Fíjense. Nació a las 7 de la noche en la calle Estaba 76 en Lyon, Francia, de familia católica tradicional. Los padres eran católicos. Su padre se distinguió en la magistratura y en la abogacía. Pues fue abogado litigante. Se llamaba Jean-Baptiste Antoine Rebail. Su papá y su mamá, Jean-Louis Duhamel, desde la primera juventud Kardec pasó a dedicarse al estudio de ciencias y filosofía en 1804. Dice que en 1815, o sea, él tenía 11 años de edad cuando sucedió esto. Teniendo en vista el clima de intolerancia religiosa existente en Francia, fue matriculado en el Instituto de Educación dirigido por Juan Enrique Pestalozzi, en Ibernum, Suiza, famoso establecimiento de enseñanza en el cual vendría a completar sus estudios, volviéndose uno de los más eminentes discípulos del gran educador. Imagínense, tenía 11 años y fue a estudiar a Suiza y se fue a matricular a un lugar de mucho prestigio en la educación, ¿verdad? No era cualquier espíritu que iba a codificar el espiritismo. Luego, en 1822, es decir, él tenía 18 años de edad, concluidos los estudios en Suiza, Kardec retornó a Francia, donde pasó a escribir libros didácticos. Fíjense, 18 años de edad, estaba escribiendo libros didácticos, además de estudiar profundamente los más diversos ramos de la ciencia, de las letras y de la educación. Como conocía a fondo el idioma alemán, traducía para Alemania diferentes obras de educación y moral, bien como las obras de Fénelon, de vasta cultura científica, publicó obras sobre matemática, geometría, gramática francesa, química, física, astronomía, fisiología, etc. Era políglota, sabía 5 idiomas: alemán, inglés, italiano, español y griego. Fíjense. Y estamos hablando que tenía, antes de cumplir los 22 años ya era políglota. Es un espíritu que se estaba preparando para la misión que se le había encomendado de lo alto. Dice, en 1828, o sea, él tenía 24 años, hizo incursiones sobre el magnetismo, fue miembro de varias sociedades científicas, entre ellas la Academia Real de Arras. Hasta el año de 1842 publicó numerosas obras pedagógicas. En 1831, es decir, cuando tenía aproximadamente como 27 años, fue premiado por una notable memoria sobre la siguiente cuestión: ¿cuál es el sistema de estudios que más se armoniza con las necesidades de la época? ¿Por qué? Porque él era uno de los encargados, con el Estado de Francia, de crear lo que se dice ahora Currículum Nacional Básico, ¿no? Él era los que estaban ideando las enseñanzas que se les iban a dar a los franceses desde el gobierno, ¿no? para todos los establecimientos de esa época. No se lo estaban combinando a cualquiera, ¿no? Imagínate, discípulo de Pestalozzi, él estaba preparado para la enseñanza.
estaba preparado para la educación, y como él sabía que el conocimiento que tenía, vino a Francia y lo tomó y le pidió que lo ayudaran para hacer su currículum nacional base para los establecimientos de Francia. Dice, se casó, fíjense, pues en 1832, o sea, estamos hablando que él tenía 28 años. Se casó con la maestra Amelia Gabriel de la Convent-Boulet, nacida el 23 de noviembre de 1795. Fíjense pues, era 9 años mayor que él. Él tenía 28 y ella tenía 37 años cuando se casó. ¿Ah? ¿Se casó con quién? Con una maestra. ¿Ah? De esa época. Imagínense. Bueno, y ella desencarnó en 1883. O sea que si nació en 1795, significa que vivió 88 años. Ella, la esposa de Allan Kardec. Dice que de 1835 a 1840 fundó en su residencia, o sea, estamos hablando de que el día que 31 años a 36 años, desde la edad, ¿no? De 31 a 36 años, fundó en su residencia en la calle de César cursos gratuitos de química, física, anatomía, etc. Creó un método ingenioso de enseñar a contar y un cuadro mnemónico de la historia de Francia, fijando en la memoria las fechas de los acontecimientos más importantes, bien como los descubrimientos que iluminaron cada reinado. En 1854 tuvo conocimiento de las mesas girantes, lo que yo les estaba comentando, y parlantes, a través de una conversación que tuvo con el señor Pottier, su colega en Sociedad de Magnetismo. Poco después, otro estudioso del magneto, el señor Carlotti, le hizo minuciosos relatos de las experiencias a las que había asistido. Kardec dispuso a participar en las primeras sesiones prácticas en mayo de 1855, en la casa de la señora Royer y en presencia de los señores Pottier y Pottier, además de la señora Pliny de Mason. Pasó después a asistir a reuniones regulares de magnetismo de objetos, entregándose a observaciones perseverantes. Fíjense pues, el 25 de marzo de 1856, cuando él tenía 52 años de edad, fueron las primeras manifestaciones del espíritu de verdad bajo cuya orientación se desarrolló la codificación espírita. Tenía 52 años de edad. El 30 de abril de 1856, a través de las mediunidades de la señora Harlow, tuvo la primera revelación de la misión que le estaba reservada. Tenía 52 años y le dijeron los espíritus, mira, tú vas a codificar el espiritismo. No era ningún joven inmaduro, era una persona que estaba completamente bien desarrollada en todos sus sentidos. Imagínense también su capacidad intelectual. Ya estaba preparado el momento ideal para que codificara el espiritismo. Entonces, en 1857 dice, fue publicada la primera edición del libro de los espíritus. El maestro Rivail firmaba bajo el seudónimo de Allan Kardec, como él les comentaba. O sea, en 1857 fue la primera publicación del libro de los espíritus. ¿Y qué es el libro de los espíritus? Es la filosofía del espiritismo. Ahí encontramos, en el libro de los espíritus encontramos la filosofía del espiritismo. Después dice, en 1858, el 1 de enero, se empezó a publicar la revista espírita. Kardec escribió solo durante 11 años cerca de 4.500 páginas. Imagínense, dedicado por completo a la misión espírita. Después dice, en 1858 fundó la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. En 1858 publicó el libro Instrucción Práctica sobre las Meditaciones Espíritas. En 1859, ¿qué es el espiritismo? Y dice, en 1860, o sea, 3 años después, salió la segunda edición del libro de los espíritus, revisión y ampliada, volviéndose a la definitiva. Ahora, en el 60 también escribió su carta sobre el espiritismo. En el 1861, o sea, 4 años después de que salió el libro de los espíritus, se publicó el libro de los medios. ¿Y qué es el libro de los medios? Es la ciencia del espiritismo. Es el método científico que se utiliza en el espiritismo. Porque ahí nos dicen, bueno, escuchaban, ¿no? Cómo se agarraban, se escuchaban los sonidos, cómo se levantaban las sillas, de repente puede ser como aparezca, aquí no hay un libro, en este momento aparece el libro. ¿Verdad? Cualquiera pensaría, es un fenómeno de la naturaleza, es sobrenatural. Pero en este libro se narra, se indica cómo es que se producen esos fenómenos. ¿Verdad?
¿Cómo es que se dan? A través de ese estudio, el libro de los medios, que son medios, nos dice, ¿no? Clases de medios, en fin. Pero aquí vamos a encontrar el método científico, pero en el libro de medios vamos a encontrar el método científico. Obviamente, con otras obras, pero ahí está. Ahí podemos tomarlo, el método científico. Luego, dice, en 1862 publicó el espiritismo en su más simple expresión. Imagínense, ese que hemos visto nosotros ahí, lo hizo Allan Kardec en 1862. Y es excelente, pues se lo leemos y todo lo comprendemos. Después, 150 años después, o más, lo comprendemos, dice. Bueno, después dice, escribió resumen de la vida de los fenómenos espíritas. Después dice, en 1865, edición del Evangelio según el Espiritismo. Edición tuvo el título de Meditaciones en el Espiritismo. Bueno, pero dice la segunda edición del Evangelio según el Espiritismo. ¿Y qué es el Evangelio según el Espiritismo? Como habíamos comentado. La moral. La moral espírita. Entonces aquí vamos a encontrar el ABC, lo que habíamos visto, ciencia, filosofía y religión, lo estamos encontrando ahí. Vamos a ver. Aquí decimos Allan Kardec, ¿verdad? Pero Allan Kardec nosotros no lo vamos a endiosar, no lo vamos a mistificar, no vamos a pensar que es un ser superior. Es claro, es un espíritu superior, pero no vamos a rendirle pleitesía a Allan Kardec, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Es nuestro maestro, nos ha ayudado. Por eso nos dicen aquí que analicemos sentir a Kardec, sentirlo, o sea, como pensaba él, tratar de pensar y ponernos en él, de tener ese pensamiento científico, inquisitivo que él tenía, que no aceptaba todo a primeras, sino inquiría. Sentir a Kardec, estudiar a Kardec, las obras básicas, anotar a Kardec, meditar a Kardec, analizar a Kardec, comentar lo que estamos haciendo, interpretarlo, cultivar, enseñarlo a través del espiritismo, divulgar a Kardec. Por eso le decía eso, por eso hay que tomarlo en su contexto como debe ser, ¿verdad? Lo que estábamos, ¿verdad? Bien, vamos al otro. El libro de los espíritus, ¿verdad? Que eso yo les cuento, yo tuve contacto con este libro de los espíritus cuando tenía 16 años, ¿verdad? Y este libro me marcó la vida por completo. Este libro me cambió por completo el rumbo, como se lo cambió por completo a Tulio Dentro, que comentábamos cuando tuvo contacto con Jesús. Porque este libro a mí me abrió el entendimiento de una manera como no tienen ustedes idea. Porque yo era de los que era muy, ya les he comentado, ¿verdad? Rígido, acólito, estaba metido en el mundo católico, iba a ser sacerdote, ¿no? Cerrado. Así, cerrado, de los casureros. ¿Pasamos aquí? Entonces veamos bien, piensa que espiritismo siente que estudia dos espíritus, ¿verdad? Su naturaleza, ¿de qué están hechos? Su origen, ¿de dónde vienen los espíritus? Destino, ¿hacia dónde van? Y las comunicaciones con el mundo material, que se han dado desde el origen de los tiempos. El espiritismo no está descubriendo el agua separada, ¿no? Ok. Ahora estamos viendo las obras básicas que todo espírita debe tener. Todo espírita no tiene que conformarse con estos libros. Porque si leemos solamente estos libros, tenemos una idea, como bien se decía, sesgada de lo que es el espiritismo. En estos libros no nos dicen cómo es la vida en el otro plano. Nos dan unas ideas, pero no nos dicen si hay transporte, qué comen los espíritus, cómo son las colonias en el más allá, ¿verdad? ¿Cómo se comunican entre sí ellos? ¿Verdad? ¿Será que automáticamente con el pensamiento nos podemos trasladar de un lugar a otro? ¿Verdad? Porque con Allan Kardec pensaríamos que así es, que solo con el pensamiento nos trasladamos de un lugar a otro y ya estamos ahí. Pero Allan Kardec nos dice que es por nuestra evolución. Y si no estamos suficientemente evolucionados, no vamos a llegar hasta allá. Entonces, hemos visto libros espíritus, el libro de los medios, que nos dice pues qué es un medio, clases de medios, cómo es que se producen los fenómenos, el evangelio, que este fue otro también en mi vida, que me ayudó también en algunos aspectos propios de mi familia, que me ayudó a no ser tan, digamos que a perdonar, ¿no? Me ayudó muchísimo también ahí el evangelio.
El cielo y el infierno, también, ¿cómo es que el espírita mira el cielo y el infierno? ¿No? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? Y en esta hora lo podemos nosotros encontrar, la respuesta. La Génesis que hablábamos, ¿verdad? Que nos dice que en 7 días, ¿verdad? Aquí está totalmente desarrollado la Génesis, nos dice acerca no solamente del nacimiento de nuestro planeta Tierra, sino del nacimiento de todo el universo. ¿No? Nos habla también de la serie de toda la existencia que hay en otros planetas, la vida en otros planetas, la creación. ¿Será que creemos que todos, así como vivimos nosotros, van a estar poblados estos planetas? Muchas respuestas nos dan en la Génesis, obras póstumas, que son escritos inéditos de Allan Kardec, que después fueron publicados como 20 años después que se ganó, y que es el espiritismo de Allan Kardec, que nos da nociones básicas de ello, ¿verdad? No sé si tiene alguna pregunta. ¿Ya en esa reencarnación de él? ¿Qué manda? ¿No hay esa reencarnación de él? Pues hay teorías. Y la última teoría que se tiene es que Chico Javier es Allan Kardec. ¿Hasta qué punto es cierto o no? No lo sabemos. Puede ser que sí y puede ser que no, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Sí, porque siguió escribiendo, ¿verdad? Sí, o sea, la labor y tiene muchas semejanzas porque él desde pequeño también así que no se casó, sino desde pequeño comenzó su labor y yo creo que está entre 400 y 500 libros que él psicografió. Imagínense. Y que no, lamentablemente no todos están traducidos al idioma español, ¿verdad? Muchos están en portugués, ¿verdad? Perdón, no sé qué la pecho. Entonces creo que vamos a... Sí, yo creo que no, cuando está uno en esto, quisiera uno... Seguir. Sí, pero... Pero ya pasó. Sí. Se la dejó tan programada, malo, ¿verdad? Sabía que Sí. te ibas a extender más en la cuenta. No, pero está bien. Interesante, ¿va? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Yo tengan dudas ustedes porque aprovechen ahí. Porque... No, pues yo tengo una duda que en realidad no sé, en mi casa me pasa, ¿cómo se llama? Que yo oigo mucho, bueno, tuvo un tiempo que oía que tronaba aquí, que tronaba allá, entonces yo siempre he dicho, la madera truena, en mi cuarto truena, en todo truena. Pero de ahí llegó mi papá que me fue a hacer compañía. Y yo dejé de oír que tronar, pero él se fue y ahorita ya, como que ya estoy oyendo, yo estaba leyendo el libro porque ya me agarró, ¿verdad? La 11 de la mañana estaba leyendo, ya lo voy terminando. Entonces, y otra vez, que truenan las ventanas esas que son de aluminio, yo no entiendo qué es lo que me está pasando. Entonces ahí, esas que son las preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Que nos encontramos en estos libros. Entonces, primero, tal vez yo pienso que hay que ser uno un poco escéptico al inicio. Entonces uno decir, todo hacer los escritos. No, primero un poco escéptico. Bueno, como bien decía, bueno, puede ser, hay que ver si la madera, hay que ver qué tanto se haya calentado, que en un momento determinado se está regresando las moléculas a su lugar y entonces se está provocando ese crujido, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Que hay que ver eso, ¿no? Y si no ves eso, pues entonces están esos ruidos, ¿no? ¿Y cómo se producen esos ruidos? ¿Por qué se están escuchando estos ruidos? ¿No? Entonces, en el libro de Espíritus nos dice también que si hay una persona que está en un recinto y se escuchan esos ruidos, que hay una persona que es medium y que probablemente no lo sabe, que es un medium de efectos físicos. Entonces, lo que hacen muchas veces es que toman el ectoplasma. El ectoplasma sale aquí del ombligo, que es un atributo que tenemos nosotros cuando estamos encarnados. El ectoplasma sale de acá del ombligo, a veces también del lado. Según las imágenes que hemos tenido, sale el ectoplasma, sale, y esta es la materia prima que define los espíritus para poder tener esos fenómenos. No necesariamente puede ser en forma consciente los espíritus, sepan lo que se está produciendo ahí. Puede ser que los espíritus ni enterados, sino que comienzan a tocar aquí en una mesa, y ellos creen que es su mano espiritual que está produciendo ellos. Pero no es así, sino que es el ectoplasma que estamos utilizando en una persona que está ahí en ese momento, para poder producir ese sonido. ¿Verdad? Entonces, algo que sucedía, por ejemplo, que nos pasó a nosotros allá en la otra casa.
que una vez estábamos discutiendo con uno de mis hermanos. Digo que a él no lo conoce, pero es nuestro hermano, Pepe. Pero era tan fuerte la discusión que había un gas y había una fecha de metal colgando. Y comenzaron a agitarse y a hacerse así fuertemente. No había nadie más que nosotros en ese momento. No podíamos pensar que era el viento porque el viento no tenía la capacidad suficiente para levantar las chicas en ese momento con esa fuerza y esa energía. No. Ya sabíamos, teníamos conocimiento todo definitivo, pero dijimos, bueno, quieren que nos tranquilizamos. Nos tranquilizamos y nada más, ya no se hizo nada. Pero si yo no hubiera tenido ese conocimiento, ¿qué hubiera pensado? ¡Ay, el diablo! Aquí hay espíritus malignos que quieren conmigo. Son poltergeist. ¿No? Son poltergeist. Probablemente voy a tener que venir aquí y traer a alguien que vaya a provocar, ¿cómo se llama? Una disolución, ¿cómo se llama también la disolución? ¿Cómo se llama la Iglesia Católica? La disolución. Un exorcismo. Hay que venir y provocar un exorcismo. Pero todo esto que estamos comentando lo encontramos acá en esta problemática. Estas muchas preguntas que los hemos hecho están ahí en las obras básicas. Como les digo, Dios exhorta a que estas obras básicas las lean, pero no se queden solo con esto, sino lean otros autores, Chico Javier, entre otros, que les va a abrir más el panorama, como por ejemplo el libro de Nuestro Hogar, la película de Nuestro Hogar. Ese conocimiento no está en estos libros. No está en estos libros. Los principios están ahí, pero todo ello, el transporte, los medios, cómo se alimentan, la ayuda espiritual, no lo encuentran ustedes en estos libros. Yo tengo dos preguntas. La primera, digamos, todos los espíritus tienen un archivo akásico. Y se habla de que todos tenemos el manual de instrucciones dentro de nosotros y la verdad dentro de nosotros, ¿verdad? Así como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, ¿verdad? Ahora, otras doctrinas o otras filosofías tratan de conocerse a uno mismo a través de la meditación. En el espiritismo, ¿cuál sería el medio? Porque idealmente, como uno lo viera así, diría, bueno, los espíritus me van a guiar y me van a dirigir y me van a enseñar quién soy yo y todo eso, pero en realidad no sucede tan así, pues. Porque podrá suceder así, tal vez para una persona que es un medium o que tiene su mediunidad desarrollada, pero para el resto de la humanidad que no lo tenemos, la mayoría tenemos los principios, ¿verdad?, de la moral, pero cómo conocerse a uno mismo y cómo saber cuál es el manual de instrucciones para esta vida que uno trae, la misión que uno trae, si no lo hace uno a través de una meditación, sino que solo basándose en el espiritismo. Ya, la meditación es buena, nosotros también la hemos, la aconsejamos, ¿no? Propiamente la meditación como un capítulo del espiritismo, no lo vemos, no hay un capítulo acerca de meditación. Pero sí nos dan esas directrices como la pregunta que nos están haciendo. Y es precisamente la conciencia. A través de la conciencia te preguntas, o te llega, mejor dicho, te llega esa idea que puede ser tuya, que puede ser a través del conocimiento que tengas de lo que has aprendido a lo largo de tus existencias o de esa existencia. Y ese conocimiento te va a vas a saber cómo discernir entre el bien y el mal. Aparte de eso también están nuestros guías espirituales, el ángel guardián, como lo dicen, ¿verdad? Entonces, le puedes hacer esas preguntas a ellos, lo puedes denominar como querrás a él, y le haces esa pregunta, se la lanzas, y él te va a responder a través de los sueños, o incluso estando despierto, ¿verdad? Te va a responder en un momento determinado. O puede ser que te responda a través de un amigo o una amiga que te va a traer esa solución, ¿verdad? Porque todos, absolutamente todos, somos mediums. Sí. No podemos pensar que hay uno solo que no lo sea. Entonces, a través de, por ejemplo, estamos platicando, ¿verdad?,
y de repente hay tenemos ese problema, y hay una entidad que conoce esa solución, puede ser que en ese momento me la transmita a mí de la Biblia, que aparentemente es mi solución, pero no es mía, no es tu solución, es tu espíritu protector, es tu espíritu guía. Entonces, a través de eso, esa es la ventaja que nos da a conocer el espiritismo, cómo es que influyen en los acontecimientos de la vida los espíritus de las entidades. Porque así como para hacer el bien, también influyen para hacer el mal. Pero es que esa es la duda, porque pongamos un ejemplo sencillo. Va. ¿Estudio leyes o estudio economía? Pero yo tengo una misión ya a la que me he comprometido en el plano espiritual. He adquirido compromisos con otros espíritus, de misiones, de relaciones, de todo, ¿verdad? Y ya te entendí. sí, pero entonces, porque como tú dices, es que bien sencillo sería si toda la influencia que tuviéramos fuera de espíritus positivos, ¿verdad? Sí. Pero como no es así, porque siempre hay espíritus negativos que le están tratando, entonces, ¿cómo no equivocarse? Digamos, mi misión es ser abogado porque debo luchar por la justicia, y decido y me equivoco y estudio economía, ya me desvié de mi misión en cierta forma, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí influye mucho, tienen sus ventajas y sus desventajas, porque al nacer aquí venimos y se produce el olvido del pasado. No nos recordamos de lo que sucedió, y ahí nos está automáticamente dando el acceso a la programación que nosotros teníamos ya antes de venir a reencarnar. Lo que me estás comentando, tienes toda la razón, y es una minoría, que son poquísimos los espíritus que logran completar todo lo que está programado o lo que han programado antes de venir a reencarnar. Tan es así que las entidades en el plano espiritual le llaman a ellos completistas, que son los que han completado toda la serie de ¿qué les digo? De metas, ¿no?, que se han trazado en el programa. Los que han logrado hacer eso se les llaman espíritus que son completistas, que han logrado hacer eso, pero la gran mayoría no lo hacemos. ¿Por qué? Porque está nuestro libre albedrío. Y en estos momentos está, hay a través de los ingenieros reencarnacionistas, que son aquellos que se encargan de ir planificando la reencarnación, comienzan a hacer un bosquejo, digamos, un programa, un plan de vida, de lo que va a hacer uno. Entonces, dicen, mira, y si uno tiene la suficiente capacidad, uno puede venir a influir en ese plan de vida. Si no, solamente uno lo tiene que aceptar, le dicen cuando se va a hacer el plan de vida, y uno acatarlo, porque no está preparado para poder influir y saber lo que es bueno o lo que le beneficia y de lo que le perjudica. Ya está el programa hecho. Viene aquí uno y comienza a sentirlo, porque eso es una cuestión de sentimientos. Yo siento como que tengo que ayudar a mi semejante y solucionar su problema. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Abogado. Ok. Yo siento que tengo que ayudar a mis semejantes y ayudarlos de alguna manera con sus enfermedades. ¿A dónde voy? Médico. ¿Verdad? Entonces, yo siento que tengo que ayudar a la humanidad a producir una transformación, un cambio también a lo que ya tenemos acá. No, yo me pido para el ingeniero. ¿Verdad? Yo quiero diseñar algo nuevo, algo novedoso, ¿no? También pues ya me voy para el diseñador. Tienes que sentirlo, tiene que estar dentro de ti. Puede ser que en un momento determinado, a mí me gusta, ¿qué te digo? Por ejemplo, curar. ¿No? A mí me gusta curar a las demás personas. Y eso es lo que yo siento en mi vocación. No me bajar dinero. No me hago abogado, ¿no? Y ahí metiste tu libre albedrío. Y ahí me pasé mi plan de vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Por mi voluntad, nadie me obligó. Yo solito, con mi sistema de valores, con lo que yo quería alcanzar en esta existencia, modifiqué mi plan de vida. Y al modificar mi plan de vida, se están modificando otros aspectos. ¿Verdad? Entonces, de ahí ya va a comenzar. Entonces, ya comienzo a mandar, porque por ejemplo, supongamos que iba a ser médico. Iba a ser médico, me iba en el camino, me iba a encontrar con otra doctora, ¿verdad? Y íbamos a tener ese clic, ¿verdad? Porque íbamos a tener los mismos, casi que los mismos, ¿cómo le llamaríamos? Compartir y pensar, y ok, pero como lo cambié, dije, no, yo voy a hacer plata, yo voy a hacer dinero, ¿no? Y ya, algo de forma peyorativa con los abogados. Sí, pero no, entonces, algo de forma peyorativa, yo voy a hacer dinero, entonces, va cambiando también no cambiamos, sino le voy a poner más énfasis al valor económico. Entonces,
recordemos que a semejante trae semejante, ¿verdad? Que si padre ve naturaleza, entonces ya no voy a, ya mi semejante ya no va a ser aquella autora que iba a ser más noble, sino mi semejante va a ser alguien más acorde a mi forma de pensar. Entonces me voy a topar con una que va a ser como yo. Entonces ahí ya estoy, si me iba a casar con ella, ahora me caso con ella, Volvés a cambiar. otra vez cambio. No puede pasar lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué no? Puede pasar lo contrario también. ¿En qué sentido? Que no precisamente puede ser materialista también. Sí, ¿Verdad? sí. Puede ser que piensen, bueno, Pero y puede llegar un momento en que, por ejemplo, bueno, usted siguió esa carrera por las circunstancias que quise, pero de todos modos en el fondo de su alma, de su corazón, de su mente, está que usted no quería hacer eso, no que siente que era otra situación. sí. Entonces, ¿en qué plano queda, digamos, Ese plan. su protector que le comunique o que en dado momento cuando usted se casa? ¿Cuál era? Porque de todos modos todos en el lugar que estemos o en el destino que decidamos o que nos pusieron o que nos pusimos, siempre nos vamos a hacer esa pregunta. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde queda el plano de nuestro protector? Que cuando nosotros nos hagamos esa pregunta, nos dé una luz, de que todavía hay una esperanza de enfocarnos hacia nuestro camino que teníamos previsto, tratado hacer, Que eso o se nuestra puede. misión o a lo que venimos y no nos conformemos de que bueno, ya, ni modo, estoy aquí, ¿qué otra, verdad? Pues, ¿Cuál sí, es mi claro. misión? Bueno, me tengo que conformar, ¿y cuál es mi misión ahorita? Pues lo que tengo enfrente, no era lo que tal vez tenía que hacer, sino que, bueno, esa es mi misión, hasta que ahí entra precisamente nuestro libro de vida. Para hacer un cambio por completo de eso, por ejemplo, yo quiero ser abogado, yo no quiero ser abogado, quiero ser médico. Ahí cambio y comienzo en ese momentito a girar, desde el barco, comienza mi barco a girar hacia todo lo que tiene que ver con medicina. No importa la edad que tenga. Bueno, tal vez influye, ¿verdad? Porque si tengo bueno, ya 90 años, ¿verdad? ya no puedo ser médico, pero de alguna manera va a haber, No necesariamente. va a haber alguna circunstancia de que... Depende de la edad, si ya no puedo ser médico. Porque hay algunos que han estudiado a los 65 años o 70 años y se gradúan de esa profesión. Sí. ¿Verdad? Entonces, Pero de depende todos modos, alguna circunstancia que tenga que ver con esto, pues, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Digamos, ¿qué pasó con todo eso? ¿A eso le va algo así la pregunta? ¿No? ¿Qué pasó con todo con ese plan? ¿Algo así? Sí, el plan Ya. que realmente teníamos trazado, Ok, ¿verdad? o sea, en el momento que tomé mi decisión y cambié el plan, entonces ya comienzan a cambiar muchas variables de ese plan de vida. Que de hecho sí sucede todos los días, la mayoría de veces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya me voy al plano espiritual y tengo que volver a reencarnar, hacen otro plan de vida. Porque es que cada vez que reencarnamos, otro plan de vida. Entonces vemos si eso queda estancado. Lo quiero aprender yo como médico, queda O estancado. sea, terminamos nuestra vida en esta Y se tierra. quedó estancado eso ahí. Otra vez. Y en la siguiente existencia puede ser, dependiendo de lo que me conviene, que se pueda hacer otro plan trazado para volver a ser médico, y entonces otra vez retomo, porque eso quedó estancado. Y está estancado ahí, pero es un nivel que no lo voy a retomar. Porque Porque es recordemos, parte de la frustración que tienen a veces las personas exacto, y que viven frustradas hasta el último día de su vida, pues, exacto, ¿verdad? Y que no se son puede. felices, tengan o no No se tengan puede. el dinero, pero no son felices porque no es la satisfacción de realizar algo que sienten que tendrían que hacer, ¿verdad? Entonces ahí entra el consolador prometido, que nos da el consuelo diciendo que no vamos a quedar así, que vamos a tener otra oportunidad para hacer lo que queremos. Si no se va a poder hacer en esta vida por diferentes circunstancias, pues no se puede. Pero ya habrá otra vida en la cual voy a hacer lo que en esta vida no pude hacer. Porque nos dice Dios que somos espíritus inmortales. ¿Y qué significa eso? ¿Cuántas existencias vamos a tener? Hasta que Muchísimas. termine. Vaya, que Muchísimas necesitemos. existencias, ¿verdad? Y es que parte también en algún momento una persona que estaba desarrollando una mediunidad, pero ¿a quién estaba escuchando? No sé, ¿verdad? Porque después aprendí yo que para uno poder escuchar a los seres superiores debe llevar uno una vida
con cierta ética y con cierta moral, ¿verdad? Porque, sí, si no, escuchar no es el chiste, ¿verdad? Porque cualquiera podría escuchar. Lo importante es a quién escucho, ¿verdad? Entonces, claramente esa persona no estaba llevando una vida ética, ¿verdad? Pero entonces en un momento recibió un mensaje supuestamente de un ser superior que lo importante no es la misión, sino que el libre albedrío. Y entonces, a mí siempre me ha quedado esa duda desde hace muchos años. Y ¿Ese mensaje lo escuchaste? no, yo no lo escuché, ella lo recibió, ella lo oyó, pero entonces... Ella se lo hizo saber. Sí. Es que son diferentes aspectos. Perdón, entonces me queda la duda porque si tenemos una misión que la hemos adquirido, porque nos comprometimos a ella, inclusive visto desde otro punto de vista, bueno, es mi compromiso con Dios, pues, en cierta forma. Y el libre albedrío es hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios. Y lo que estamos luchando es por hacer la voluntad de Dios y no la mía, ¿verdad? Entonces, en ese momento, analizado posteriormente, porque en esa época yo no tenía ningún conocimiento, ¿verdad? Pero ya con el conocimiento adquirido de todo esto, es que lo importante no es el libre albedrío. Lo importante no es mi voluntad, sino que lo importante es la voluntad de Dios. Y yo debiera hacer todo lo necesario para poder cumplir con esa voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces viene también una experiencia propia de lo que usted decía, ¿verdad, Lucía? Bueno, si uno ya se fue por otro lado, ¿y qué pasa? Yo siento, y lo he visto en mi persona y en otras personas, que la vida de todos modos le da a uno toquecitos, tratando de volver a llevarlo a uno a su misión. Y claro, dependiendo del nivel de resistencia que uno tenga, es el nivel de golpecitos que le da uno la vida, ¿verdad? Sí, exactamente, pero ¿por qué reciben esos golpezotes? Porque a veces la resistencia de uno es tan grande que necesita ya no golpecito, sino un trancazo bien dado para, mijito, el camino es ese, no aquel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensás tú de eso? En este sentido, te voy a decir que, mira, el libre albedrío es un derecho que Dios nos dio tan grande que ni Él se puede meter con nosotros en el libre albedrío. Ni Dios puede decirle a nosotros que vamos a tomar una decisión en un cierto sentido. Ni Dios, porque Él así lo quiso. Y si se metiera ya no sería Dios, ¿verdad? Porque se estaría rompiendo su propia palabra. Exactamente, ¿verdad? Pero eso es un aspecto que te da, que te digo que es tan grande el libre albedrío que no te puede obligar. Tengo muy determinado a tomar esa decisión. Es como los hijos que llegan ya a cierta edad, usted ya no los puede controlar, ¿verdad? Ellos van a tomar su decisión para bien o para mal y uno, aunque ande ahí tratando de controlarlos, Ya no se puede, ¿verdad? Exacto. No se van a meter en nuestra decisión, pero vamos a ser nosotros responsables de nuestras consecuencias por qué sería eso? Por lo que hemos nosotros decidido en ese momento. Entonces ahí no hay para dónde, ¿verdad? Como dice la cosecha, como dice la siembra es libre, la cosecha es obligatoria. Ahí entra eso. Ahora, eso con lo de el plan de vida es diferente. Entonces es diferente. Y por ejemplo, el libre albedrío, mi voluntad, es muy importante. No voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer mi voluntad, que va a ser mi voluntad dentro del camino que me dio Dios para yo conducirme. ¿Verdad? Como decía mi papá, tenía muchachos del libre albedrío, ¿verdad? Pero de este plano para acá no podía salirme yo ni de este lado. Tenía que seguir este camino. Entonces, utilizar mi voluntad para seguir este camino que me trazó Dios. ¿Verdad? Entonces, cumplir con el camino que Dios me trazó. ¿Verdad? Con la voluntad de Él, digamos así. Llegar a una conjunción de la voluntad de Dios con la voluntad de uno. Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me conviene a mí. ¿Por qué me conviene a mí? Porque va a ir bien. ¿Qué manda? Va a ir bien. Exactamente. Porque Él sabe que es lo mejor para uno. Exactamente. Escojo el camino del ¿cómo dicen? El yuyo, esa cuestión del yuyo y el hay unos pasajes ahí que dicen que ese camino voy a tomar. Yo prefiero tomar ese camino estrecho, ¿no? Ah, sí, el angosto y no el ancho. Ajá, el camino estrecho, que es el camino, en este caso, también es el camino espíritu, es un camino estrecho. Entonces, cuando estoy cumpliendo yo con ese evangelio, ¿verdad? Con esas normas de conducta que dejó Jesús, ¿verdad?
que tal vez no va a ser mi voluntad, pero sí va a ser la voluntad de Él. En cuanto a normas de conducta, yo me conduzco en ese camino, ¿no? Voy a ir evolucionando y voy a ir trascendiendo tanto moralmente por haber seguido esas normas de conducta, como en conocimiento dentro de ese camino, ¿verdad? Ahora, si mi voluntad, y estoy utilizando mi voluntad, Dios dice, si quieres, no harás ese camino. Puedes tomar el camino ancho, ¿verdad? El camino ancho ¿cómo hacemos todos los días el camino ancho? Dios no lo dice. Entonces, que la voluntad de nosotros, entonces ahí es donde Dios nos dio la facultad de decidir con nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y el plan de vida, lo que estamos diciendo, que no necesariamente podemos decir, bueno, ya está escrito y entonces así va a ser. No, porque entonces estaríamos entrando en el determinismo, que es otra filosofía que dice, bueno, ya todo está determinado, y así va a ser, y no hay cambios. No es así. Entonces, hay como una serie de acontecimientos que en el camino se van a ir dando, ¿verdad? Por ejemplo, a tal edad vas a conocer a fulanita de tal, fulanito de tal, y te vas a casar con ella, o no te vas a casar, o qué sé yo. Eso ya está determinado. Eso está determinado en el plan de vida. En el plan de vida. Sea o no sea la pareja, no que es por alguna... Digamos que en el plan de vida, claro que no es tan estricto, ¿ah? Pero hay, ¿cómo se llama? Una serie de posibilidades que pueden darse. O sea, por ejemplo, no es que sea una, a veces sí, cuando es una unión kármica, sí es una persona, porque con esa persona nosotros tenemos que pagar deudas. Ahí está el parador. Es una cuestión kármica, sí está en plan de vida, con esa persona tenemos que casarnos. No por nada. Alguna ayuda en especial también puede hacer. Porque ya está alguna ayuda puede ser. Ahora, si no es así, si no es kármico, entonces hay entra lo que decía Jorgito también, la ley es semejante atrae al semejante, ¿verdad? Entonces, las mismas similitudes, la misma sintonía se va produciendo y va atrayendo a ese ser como un imán. Y lo va atrayendo, entonces, pero no solo una, sino hay varias. Entonces uno, con el libre albedrío escoge, ¿verdad? Y también la otra persona escoge. Pero también entonces puede ser que, digamos, depende de lo que tenga. Póngale que me casé y yo siento que al final de cuentas ya yo madurando no era mi pareja, no era mi alma gemela, lo que tal vez un ser que me vino a preparar para después estar con mi pareja realmente, mi alma gemela, y no fracasar en eso. Puede darse también en ese caso, porque no es tan cerrado el plan puedo de Dios. sentir como un hermano, no es como un padre. Exactamente. También es así que hay hijos que nacen pues poco tiempo después fallecen, porque es prueba para los padres. De igual manera, pues, no podemos decir que esta pareja era la indicada, ¿verdad? Pues el que no, que iba a complicarle, después entonces cambia y se produce, va con otra. Cumpliste tu karma y ahí se... Y ahí se quedó, pero eso, ¿quién lo va a determinar? La propia conciencia. Yo se lo digo por experiencia. Mi conciencia me dijo muy determinado, por ejemplo, con mi otro hermano, con Pepe, ¿verdad? Yo viví casi cerca de 30 años con él. Mi conciencia me dijo, hasta aquí, estás pagando tu deuda con él, y esté tranquilo. Mi conciencia me lo dijo. Y en una oportunidad, en un libro lo leí, que dijo, tú estás obligado hasta cierto punto cuando hay espíritus que no te comprenden, ¿verdad? Hasta el momento que tú sientas, algo así como la conciencia. Y cabal, me pasó eso, pero ya me había pasado, ya me había sucedido después de que, ¿cómo les digo? Lo leí después de que me sucedió. Esa es una confirmación de lo que yo había sentido. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, es eso, pues, ¿verdad? Ese sentir que nos da que no es todo, está determinado por completo, sino Dios es amor. ¿Para qué Dios nos va a querer como robots y seguirnos? Aquí te vas a ir por este camino y aquí te vas a cruzar y aquí otra vez para acá. No, si Dios es amor, nos da el libre albedrío para que nosotros vayamos, que nosotros vengamos y hagamos el plan de vida. Que lo hagamos así, es diferente, ¿verdad? Pero los ingenieros encarnacionistas, que son los encargados de verlo como nuestros guías espirituales, que son como un padre para nosotros, ¿verdad? Que Él nos acompaña durante muchas vidas, que les digo, puede ser 500 o 1000 años o más, tal vez, nos han acompañado, ¿no? Dicen, creo que estoy de hacer así. Ellos, no, otra vez no. Pero ahí están, a la par de nosotros. Y entonces, no, mira, ¿qué puedo hacer? Martillándole. No te pediré otra vez y ven y otra vez. No, ¿qué puedo hacer? Otra vez, y ahí está Él, porque son amor, son como padres para nosotros estos ángeles, guías espirituales, ¿verdad? O ángeles de la guarda, ¿verdad? Que son ese compañero que tenemos con ellos, ¿no? ¿Y qué pasa? No sé si les ha pasado en algún momento
que hay personas con las que sentís que personalmente hubo una ruptura o una separación, pero que todavía queda algo, que tal vez entendiéndolo ahora que uno está más en este camino, como que todavía quedó algún karma que saldar o alguna misión que cumplir juntos. ¿Qué pasa en esos casos? No sé si es que ¿sabes qué pasa? Llega un momento que cuando uno entra en este mundo, que ya ha estado en el otro mundo, que uno ya sabe de codependencias, de apegos y de un montón de cosas, entra la duda, bueno, ¿y esto que estoy sintiendo es un apego o en realidad hay algo ahí todavía que estaba escrito y no se ha cumplido? Sí, yo creo que ahí es difícil poder determinarlo, porque por ejemplo no puedes determinar si algo lo estás sufriendo porque es una prueba o porque es kármico, ¿verdad? Llega uno de entendimiento, bueno, lo estoy sufriendo, tengo que atravesarlo, independientemente si es una prueba para mí o es un asunto kármico que tengo que saldar esa deuda para allá. Ahora bien, en el plano espiritual es tan perfecto más que una computadora, que cuando uno comienza a leer estos libros y se da cuenta cómo se va interrelacionando un espíritu con otro, cómo es que van haciendo en una misma cuadra diferentes espíritus que se han relacionado en otras existencias y van a estudiar tal vez no en el mismo lugar, pero van a estudiar a los mismos lugares, se va produciendo ese contacto. Uno dice, ¿cómo es posible eso? Sí. ¿Cómo es posible eso? Pero entonces ahí está, precisamente la respuesta nos da la creación, Dios. Si una computadora es tan inteligente que puede hacer tantos procedimientos en cuestiones milésimas, ¿cómo no va a ser Dios? Que Él es el creador de todo. Él puede hacerlo todo. Entonces nosotros solamente nos quedamos asombrados de cómo es posible que, por ejemplo, ahí nos estamos topando con otra persona, como él decía, yo siento que la conozco, hay tanta afinidad como que hemos vivido antes, ¿no? O un lugar o algo. ¿Qué pasa? O un lugar, ¿verdad? A los déjà sí. Como Que me yo ya he parece pasado. conocido este lugar, ya estuve aquí hace, aunque no haya estado nunca también, igual, pues, ¿verdad? Encarnado en esa existencia. Sí, sí. Claro, pero ya, entonces, ahí son algunos aspectos que nos dan a refrendar lo que nos dice el espiritismo. ¿Verdad? Nos dice el espiritismo, ¿verdad? Y por eso es que uno más y más se enamora del espiritismo de esta doctrina, que nos da tantas soluciones a cuestionamientos que nos han dado que otras religiones no nos lo dan. Sí, definitivamente. No nos lo dan. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo que mientras uno más se empapa del espiritismo, mientras uno más se adentra del conocimiento espírita, mientras uno más conoce y lee, mientras uno más ese conocimiento lo trae uno para su corazón, y lo trae uno para su mente, su entendimiento, y comienza uno a discernir de esta manera, uno va cambiando, o va mejorando. ¿Verdad? Entonces, uno ya